Hola, bienvenidos a la última clase de integrada de patología morfofuncional. Hoy tendremos entonces la última clase referente al sistema nervioso central, ¿ok? Donde el objetivo es que ustedes conozcan la etiopatogenia, morfología y fisiopatología en el caso de hoy de la enfermedad cerebrovascular, ¿ok? Entonces, la enfermedad cerebrovascular básicamente comprende varios trastornos que afectan a los vasos de la circulación. Estos trastornos incluyen el ictus y los accidentes isquémicos transitorios, por supuesto, que se encargan de causar alteraciones básicamente en la circulación cerebral. Y también se incluyen dentro de la enfermedad cerebrovascular eh, las hemorragias. Entonces, ¿qué es en sí el accidente cerebrovascular? Es un síndrome de déficit neurológico focal que se debe a una alteración vascular que lesiona el tejido cerebral. Esta alteración vascular puede ser de dos tipos, ¿okay? De forma isquémica o por alguna obstrucción, por así decirlo, o hemorrágica, ¿okay? Donde hay rotura de algún vaso sanguíneo cerebral. Esta es una de las principales causas de mortalidad y de morbilidad a nivel mundial. La mayoría de los pacientes, ¿okay? Quedan con cierto grado de deterioro neurológico. Aproximadamente entre el 83 y 87% de estos eventos corresponden a ataques isquémicos y entre un 13 y 15% a eventos hemorrágicos. Puede presentarse a cualquier edad, simplemente que epidemiológicamente la incidencia aumenta con la edad, pero a cualquier edad se puede presentar un accidente cerebrovascular, ¿okay? Desde un recién nacido hasta un adulto mayor. Así que la enfermedad cerebrovascular no es única y exclusiva del adulto mayor. Se ve de forma común en el adulto mayor, por así decirlo, porque tiene mayor incidencia con el aumento de la edad, pero a cualquier edad se puede presentar. Así que recuerden eso. Ustedes pueden tener un paciente de 2 días de nacido prematuro y él puede tener un evento cerebrovascular. Pueden tener un niño de 8, 9, 10, 12 años y tener un evento cerebral, al igual que pueden tener un adulto mayor de 65 o un paciente en edad, un adulto de edad media entre 30, 40, 50 años. A cualquier edad se puede presentar el accidente cerebrovascular. ¿Okay? Es importante que eso tengan en consideración. Todo paciente que tenga síntomas neurológicos de inicio repentino es un accidente cerebrovascular hasta que se demuestre lo contrario, independientemente de la edad que ese paciente tenga. ¿Okay? En cuanto a los principales factores de riesgo, por supuesto que como les comentaba, el aumento, la incidencia aumenta con la edad y por lo tanto son más comunes los casos en el adulto mayor. ¿Okay? También suelen haberse más casos en los hombres en la edad temprana y en las mujeres en la edad tardía. ¿Okay? Se dice que básicamente entre los principales factores de riesgo está algún antecedente de un ictus previo, ¿okay? El antecedente familiar, pacientes con hipertensión arterial, ¿okay? Sobre todo cuando la presión arterial, entre mayor sea la presión, mayor es el riesgo y cuando no, por supuesto porque no está controlada. El tabaquismo por vasoespasmo, ¿okay? La diabetes mellitus, porque debilita las paredes cerebrales, por supuesto. Las cardiopatías, principalmente la fibrilación auricular, ¿okay? Porque esta genera alteraciones que predisponen a la formación de coágulos a nivel de las paredes cardíacas o en las válvulas. Y estos coágulos, obviamente, son émbolos que van de forma paradójica, pasan a través de la circulación del corazón derecho a la izquierda y van a la circulación mayor. ¿Okay? Y obstruyen algún vaso. Antecedentes de hipercolesterolemia y, por supuesto, también se incluyen
alteraciones de hipercoagulabilidad, como policitemia, pacientes con drepanocitosis, ¿ok? Cualquier alteración hemática que predisponga a la formación de algún coágulo. Y por supuesto también hay otros factores, como son los modificables, que son la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol, aunque no tiene un factor tan determinante en estos casos, pero sí el consumo de algunas drogas, como por ejemplo la cocaína. El tratamiento de sustitución hormonal también forma parte de un factor de riesgo, y por supuesto porque el uso de los anticonceptivos orales. Así que básicamente lo ideal sería eliminar o controlar todos los factores de riesgo para disminuir la probabilidad de tener un ictus. Así que es importante que en atención primaria, ¿ok?, se detecten todos los casos que puedan tener factores de riesgo y darles tratamiento en los casos que sean modificables. Entonces, hablemos un poco acerca del accidente cerebrovascular isquémico. ¿Okay? Recuerden que tenemos dos. Tenemos el accidente cerebrovascular isquémico y tenemos el accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Okay? Los ataques isquémicos básicamente son causados por obstrucciones cerebrovasculares, bien sea por algún trombo o émbolo. ¿Okay? Recordemos en general, ¿okay?, que cuando se produce una obstrucción no va a llegar flujo sanguíneo. Eso sería lo más básico. ¿Okay? Entonces, la oclusión generaría una hipoperfusión sanguínea en el sistema nervioso central. ¿Okay? Lo que va a hacer que aumente, que en la mayoría de los casos la estructura que esté afectada, bien sea cerebro, mesencéfalo, cerebelo, ¿okay?, dependiendo de eso, se alteren los requerimientos de energía, ¿okay?, a nivel de las neuronas. Entonces, como las neuronas no tienen capacidad de reserva energética, básicamente alteramos toda la función. Generalmente, cuando se ocluye un vaso, se buscan las ramas que están cercanas allá de otras arterias, buscan aumentar su irrigación, ¿okay?, para llevar fluido de nuevo a ese tejido. Según el mecanismo de oclusión, ¿okay?, entonces podemos tener tres tipos, bien sea por émbolos, que van a viajar generalmente, el mecanismo de oclusión es embólica, el émbolo se genera en las cámaras cardíacas, se forman en forma, generalmente con pacientes con cardiopatía o con fibrilación auricular, ¿okay?, o enfermedad de las válvulas también. Entonces, este émbolo viaja hasta el cerebro, lógicamente, ¿okay? Tenemos el mecanismo por ateromatosis, ¿ok?, bien sea de grandes arterias o de medianas arterias, especialmente a nivel de las carótidas internas y cercano a la bifurcación carotidia. Aquí se forman placas de ateromas, ¿ok?, que ellas lentamente van ocluyendo la luz de la arteria, lo que genera una estenosis luminal, por supuesto, y esto causa compromiso distal de la irrigación. Esto también se puede asociar incluso a fenómenos trombóticos, ¿okay?, porque pueden llegar a ocluir de forma brusca. Así que muchos pacientes pueden tener los dos mecanismos, por émbolos y por ateromatosis. Y tenemos estenosis de la pared. Aquí la luz, ¿okay?, de las arterias, bien sea, generalmente son de las pequeñas arterias o de las que están a nivel de las penetrantes del tronco encefálico, ¿okay?, básicamente hay una estenosis o cierre, un vasoespasmo también a nivel de la arteria, ¿ok? Pero eso se mezcla. Es decir, entonces, resumen el mecanismo. Puede ser por émbolos porque un coágulo viajó y obstruyó la arteria, resumidamente. Puede ser por placas ateromatosas porque el paciente tiene una hipercolesterolemia, por ejemplo, se acumuló la grasa en la arteria y obstruyó la arteria, el flujo sanguíneo, produce estenosis. Y la estenosis directa a la pared, ¿ok? Generalmente esta estenosis de la pared se debe por placas ateromatosas.
pero también pueden generar vasoespasmos, sobre todo pacientes con antecedentes de cigarrillo. Así que en general, los, eh, los infartos encefálicos los podemos clasificar según la etiología como cardioembólicos, ¿okay? Secundarios a enfermedad de los grandes vasos, como ocurre en la ateromatosis, secundario a enfermedad de los pequeños vasos, como ocurre en la estenosis de las paredes. Estas son cosas en general que les estoy hablando. ¿Okay? Después les voy a comentar bien la fisiopatología, pero ustedes tienen que tener esto muy en cuenta y claro, ¿okay? ¿Cuáles son la patogenia? Entonces, referente al accidente cerebrovascular, ¿okay? El accidente cerebrovascular se puede clasificar en 5 grandes también mecanismos principales o subtipos. ¿Okay? Generalmente, como les comenté, el ictus de grandes vasos representa en estos casos aproximadamente como un 20% de los casos. El del pequeño vaso, que es el infarto auricular, aproximadamente representa un 25%. Los que vienen de origen embólico representan aproximadamente, sobre todo cardíaco, un 20%. Hay algunos que son de causa desconocida, que representan un 30%, ¿okay? Y cualquier otro un 5%. Y tenemos el accidente isquémico transitorio, donde el paciente tiene todos los eventos mencionados, pero este se da de forma fisiopatológicamente, ¿okay? Tiene todo lo del ictus isquémico, pero es transitaria la sintomatología. Pero yo les voy a definir un poco mejor. Entonces, antes de comentarles eso, vamos a hablar de lo que se conoce como penumbra isquémica en un ictus en evolución, ¿ok? Básicamente, durante la evolución del ictus, hay un núcleo central de muerte celular, ¿ok? O de células que están muriendo y que están rodeados por una banda zona isquémica, donde hay células mínimas con perfusión llamada zona de penumbra. Yo tengo más adelante un dibujito de la fisiopatología. Pero imaginemos que este es donde está, ¿ok? El evento generándose, o la zona central de muerte. Y alrededor de esto, ¿ok? Tenemos las células que tienen un poquito de perfusión que se llama zona de penumbra, básicamente. O es lo que bordea la zona de penumbra, es lo que bordea a la zona donde se están muriendo las células, donde está propiamente la oclusión. Las células cerebrales, ¿okay? En estos casos, de la penumbra, como ellas reciben muy poco flujo sanguíneo, sus actividades metabólicas, por supuesto, están alteradas, pero su integridad, ¿okay? Celular, estructural, se sigue conservando. Así que básicamente la supervivencia, uno lo que busca en el tratamiento es mantener la supervivencia de estas células de la penumbra, buscando tener un retorno oportuno y exitoso adecuado de la circulación. ¿Okay? Por ejemplo, disminuir el volumen de los productos tóxicos liberados por las células vecinas y el grado de edema cerebral. Así que los productos tóxicos que tienen eh, la muerte adicional de las células que pueden estar en la penumbra suelen limitar, ¿ok? Lo que hacen es limitar y están muriendo. Tengo mi zona central, ¿ok? Donde tengo el infarto y ahí se mueren las células. Y las que están buenas, que están alrededor, que aunque tienen disminución, por supuesto, de la perfusión, ellas aún se mantienen estructuralmente. Eso se llama zona de penumbra, ¿ok? Cuando está el ictus en evolución. Y es importante porque es un centro o uno de los objetivos, ¿ok? Es mantener vivas esas células de las penumbras y que no se mueran. Entonces, eh, eso con respecto a la penumbra isquémica en el ictus en evolución. Ahora hablemos acerca del accidente isquémico transitorio, ¿ok? Básicamente esto se conoce con las siglas de AIT, donde es un episodio transitorio donde hay disfunción neurológica, por supuesto, provocado por la isquemia cerebral, que suele ser focal o de la médula espinal o de la parte que sea, que rifar, retina, lo que sea. Pero aquí no hay en sí un infarto agudo, ¿ok? Básicamente, todavía no hay muerte de la célula. Lo que se refleja es la alteración temporal en el flujo sanguíneo cerebral, pero esta se revierte antes de que se produzca el infarto cerebral. ¿Okay? El infarto nos referimos a muerte de las células.
La principal causa de los accidentes isquémicos transitorios son las mismas que el ictus isquémico, ¿ok? Y se incluyen, por supuesto, que la enfermedad arteriosclerosis, ¿ok? De los vasos cerebrales y, por supuesto, los émbolos. Es importante eh, los accidentes isquémicos transitorios porque ellos nos alertan de que ahí viene un ictus, ¿ok? De forma inminente. Así que no crean que porque hay pacientes, visto pacientes jóvenes, mejor dicho, porque la experiencia, que han tenido de 15 a 16 años, deportistas incluso, accidentes isquémicos transitorios, y no tienen eh, ningún factor de riesgo o antecedente previo. Pero también puede suceder. Así que por eso les comento que recuerden que a cualquier edad se puede presentar. Pero en un paciente que tenga un accidente isquémico transitorio es una señal de alerta de un posible ictus, ¿ok? En evolución. Así que básicamente todo paciente que tenga un accidente isquémico transitorio tiene un mayor riesgo de un ictus temprano, ¿ok? Sobre todo durante los primeros 3 meses o en un 30% a 10 a 15% de los pacientes y en un 50% de los pacientes, incluso dentro de las siguientes 48 horas al evento. Así que en estos casos uno diagnostica el evento isquémico transitorio eh, y esto permite que se pueda realizar de manera oportuna, que la intervención incluso puede ser quirúrgica o no, pero nos alerta. Ok, ahora hablemos acerca entonces de el ictus de grandes vasos o el trombótico. Básicamente, los trombos son la principal causa de isquemia, ¿ok? Generalmente se presentan en los vasos sanguíneos que tienen aterosclerosis. Básicamente, en la circulación cerebral, las placas ateroscleróticas se encuentran con mayor frecuencia en las bifurcaciones, sobre todo arteriales, ¿ok? Los sitios donde habitualmente se forman estas placas incluyen los grandes vasos cerebrales, los que notablemente se originan en la carótida interna, ¿okay? Y en las arterias vertebrales. Por supuesto, también puede ocurrir en las uniones de las arterias basilar y vertebral. Así que en estos casos, el infarto cerebral va a ser como resultado de una trombosis local aguda y hay oclusión en el sitio donde está la arteriosclerosis crónica también, que puede estar o no presente una embolización de la placa, incluso en sentido distal. Así que en la mayoría de los casos se puede afectar una sola arteria cerebral y sus territorios. Así que por lo general los ataques trombóticos se observan en los adultos mayores y a menudo se acompañan de datos de enfermedad cardíaca o de enfermedad arterial periférica arteriosclerótica. ¿Okay? En cuanto a los ictus de pequeños vasos o el infarto lacunar, ¿okay? Se le dicen así porque son pequeños, son de 1.5 a 2 centímetros, ¿okay? O incluso algunos pueden llegar a ser de milímetros, de 3 a 4 milímetros. Se pueden localizar en partes profundas, no corticales del cerebro o incluso en el tronco encefálico. Aquí básicamente el territorio de las arterias penetrantes profundas, ¿ok? Únicas, ellas suelen irrigar, recordemos, la cápsula interna, y los núcleos basales o el tronco encefálico. ¿Qué pasa? Que cuando se ocluyen cualquiera de las ramas de las penetrantes, porque recordemos que son pequeños vasos, por lo general pueden ser de las ramas de la cerebral media o de la cerebral posterior. ¿Okay? Entonces, se ocluye y cuando hay proceso de reparación, esto genera, ¿okay? O los infartos dejan de los pequeños vasos cámaras, ¿okay? O cavidades. Y estas cavidades son los que se conocen como son pequeñas, como lagunas o lagos. Por eso se le llama, por cierto, recibe el nombre de infarto lacunar. En general se considera que este tipo de accidente, ¿okay? Son como resultado de la lipoilinización crónica o, mejor dicho, de la diabetes mellitus, ¿okay? Incluso también puede estar eh, por la formación de microateromas. Y los pacientes con hipertensión también
¿ok? Son factores de riesgo, pero suelen ser más comunes en los pacientes con diabetes, pero no son excepcional de ello. Incluso se han propuesto 6 causas básicas de este tipo de ictus, que está la embolia, la hipertensión, la enfermedad oclusiva de los vasos pequeños, anomalías hemáticas, hemorragias intracraneales pequeñas y por supuesto el vasoespasmo. Así que básicamente el tamaño y ubicación de los infartos lacunares va a depender de la arteria ocluida, pero ellas no suelen provocar déficits como la afasia o la apraxia, pero sí producen los clásicos conocidos como síndromes lacunares, donde suele el paciente tener una hemiplegia motora pura o una hemiplegia sensitiva pura o disartria con el síndrome de Manotorpia. ¿Okay? En las imágenes, en las tomografías y en las resonancias magnéticas se suelen mostrar, ¿okay? Varias lagunas, así como los cambios difusos de la sustancia blanca relacionada incluso con demencia. Y el ictus embólico, ¿okay? Aquí el ataque, básicamente, es ocasionado por un coágulo sanguíneo en movimiento que viaja desde su origen hasta el cerebro. Por lo general, los vasos que se afectan son los cerebrales proximales, los más grandes, y a menudo se puede alojar incluso en la bifurcación. El sitio más frecuente de los ictus embólicos es la arteria cerebral media. ¿Okay? Y como este vaso tiene un gran territorio y su posición es extrema de la arteria carótida, ¿okay? Aunque casi todos los émbolos cerebrales se originan de un trombo en el micardio izquierdo, también pueden surgir de las placas ateroscleróticas de las arterias carótidas. Así que en estos casos el émbolo va a viajar de forma rápida al cerebro y se va a alojar en las arterias más pequeñas por las cuales él no va a poder pasar. Así que estos pacientes, por supuesto, tienen un evento, un ataque embólico que inicia de forma súbita con un déficit máximo de forma inmediata. Así que son varias las alteraciones que los predisponen, sobre todo las alteraciones a nivel cardíaco, pacientes que tengan antecedentes de fiebre reumática, ¿okay? Fibrilación auricular, infarto agudo del miocardio reciente, aneurismas ventriculares también, ateromas del callado o del arco aórtico y también la endocarditis bacteriana. ¿Okay? Así que en los pacientes con enfermedad cardíaca es importante, por eso cuando uno lo estudia con una ecografía, se utiliza sobre todo el transesofágico, ¿okay? Se ha descubierto que ellos suelen tener el agujero oval persistente y es una fuente productora de émbolos venosos de forma paradójica al sistema arterial incluso. Entonces, recordemos, en resumen, tenemos la penumbra isquémica, que son las neuronas que están alrededor de donde se ha producido la lesión. Tenemos el accidente isquémico transitorio, donde el paciente tiene síntomas neurológicos por cualquiera de los mecanismos, bien sea por un émbolo, por una placa ateromatosa o por un vasoespasmo, por ejemplo. Pero aquí el evento es de forma transitoria, es decir, que dura minutos. ¿Okay? Suelen decirse que el paciente tiene menos de 30 minutos con los síntomas. En el ictus de grandes vasos, ¿okay? Generalmente se debe a a eventos trombóticos, pero por placas ateromatosas, principalmente en las arterias carótidas. ¿Okay? Se forma la placa ateromatosa, lo que hace es estenosar la luz y por supuesto eso disminuye el flujo sanguíneo. Tenemos el ictus de pequeños vasos, que es el infarto lacunar, recuerden, porque forman las lagunas, y aquí se afectan los pequeños vasos cerebrales, sobre todo las penetrantes profundas, y se asocia mucho a los pacientes con lipohialinosis, bien sea arteriolar por diabetes o hipertensión, o incluso también por el vasoespasmo. Así que en el infarto lacunar es lo que se habla de que es un síndrome lacunar, recuerden, donde es puro, donde sí el paciente suele tener afectación motora pura o afectación sensitiva pura, ¿ok? No suelen estar mezclados. Y el ictus embólico, donde básicamente se forma un émbolo, los primeros sitios de localización de formación de los trombos es a nivel cardíaco y estos viajan, así que se transforman en émbolos y ocluyen cualquier vaso sanguíneo cerebral.
¿ok? Generando aquí de forma súbita la sintomatología del paciente. Podemos tener pacientes donde tengan, ¿ok? Eh, placas aderomatosas en las carótidas y al mismo tiempo pueden producir émbolos porque tienen una fibrilación auricular, así que podemos tener un paciente que tenga un accidente isquémico tromboembólico, ¿ok? Podemos tener mezcla de los mecanismos. Entonces, hablemos acerca de la fisiopatología en sí. ¿Qué sucede? Que el evento, ¿ok? La obstrucción del vaso sanguíneo que disminuye el flujo, reduce, por supuesto, el flujo sanguíneo cerebral. Esto causa una depresión del ATP, o sea, disminución del ATP. Estas neuronas no producen ATP porque no tienen suficiente sangre que les dé los nutrientes para producir ATP. Esto conlleva a dos vías, ¿ok? Tenemos lesión neuroquímica, perdón, donde vamos a ver que la depresión del ATP genera acidosis láctica, ¿ok? La alteración o la pérdida de los gradientes electroquímicos genera edema y por supuesto esto causa daño mitocondrial también, lo que genera estrés oxidativo. Y por otro lado tenemos la neuroinflamación, ¿ok? En estos casos tenemos reacciones del sistema inmunológico, donde los astrocitos se vuelven reactivos, hay activación de microglía y hay infiltrado neutrofílico. ¿A qué conlleva esto? Por supuesto que esto nos lleva, estas entidades fisiopatológicas de forma separadas, pero ellas igual se interrelacionan, ¿ok? Para conducir al daño celular y a la muerte de la neurona, ¿ok? Activa mi neurona. Entonces, en general, vamos a lo mismo. Eventos cardioembólicos, ¿ok? Cualquiera de las causas que atraviesan persistencia del foramen oval, ¿ok? Aterosclerosis, placas de aterosclerosis, que generen infarto, bien sea, ya no me deja ya dar la casa. Ya. Ok. Disculpen. Entonces, cualquiera de los mecanismos que les expliqué al inicio, que disminuyen, ¿okay? El flujo cerebral, estimula, ¿okay? La vía del metabolismo anaeróbico. Y esta vía anaeróbica, del metabolismo anaeróbico, es lo que hace que se disminuya la producción de ATP y a su vez incrementa la producción de lactato. Al disminuir el ATP, por supuesto, se inhibe la bomba de sodio-potasio y esto, por supuesto, que también genera una inflamación secundaria, lo que conlleva a los mecanismos activatorios para apoptosis, autofagia y necrosis. En el caso del incremento del ácido láctico, también estimula, ¿okay? La liberación de factores de necrosis tumoral, interleuquinas, ¿okay? Que conllevan, por supuesto, a una inflamación y estrés oxidativo y a neurotoxicidad. Y esto conlleva, por supuesto, a apoptosis, autofagia y necrosis. ¿Okay? No es un solo evento aislado, son los múltiples eventos que coinciden y conllevan a la necrosis. Entonces, ahora hablemos un poquito en general de la patogenia. ¿Ya? Espérenme un segundo.
Bien, volví. Ajá. En el accidente, ok, isquémico, ocurre hipoperfusión. Y esta hipoperfusión, por supuesto, altera los requerimientos de glucosa y de oxígeno. ¿Okay? Entonces, no, ahí sí. En la imagen que tenemos acá, podemos ver en un corte, ¿okay? Cómo nos delimita esto acá. Es el área donde está la lesión necrótica. Tenemos el área de la penumbra y tenemos la periferia. ¿Okay? Entonces el gris oscuro, donde está ocurriendo el evento necrótico, y el área gris clara, ¿okay? Donde ocurre eh, la penumbra, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué sucede? Que básicamente en la patogenia del ictus isquémico, ¿okay? Recordemos que en el sistema nervioso tenemos diferentes tipos de células que ellas ante alteraciones, ¿okay? Morfológicas que se generan frente al daño isquémico, ¿okay? Reaccionan. ¿Qué pasa? Que a nivel del núcleo isquémico, que es este que vemos acá, ¿okay? Según la microfotografía, hay cambios en las neuronas, ¿okay? Donde morfológicamente desaparecen los cuerpos celulares y los axones. Hay apoptosis, fíjense cómo se los describe. Aquí hay edema a nivel del citoplasma, desaparece el nucleolo, ¿ok? Y por supuesto, también llegan las células del sistema inmune y células gliales. Ahora, aquí hay pérdida de la barrera hematoencefálica, ¿ok? Ahora, en cuanto nos vamos a la zona de penumbra, ¿okay? Que es todo el gris claro, tenemos eh, esto es una ampliación de lo que sucedería, ¿ok? Entonces, en la zona de penumbra, básicamente también hay pérdida de la barrera hematoencefálica, ¿okay? Y lo que se denomina las neuronas isquémicas todavía son células viables, ¿okay? Porque aquí hay células, recuerden que hay disminución de la perfusión, ¿okay? Pero como todavía las células están viables, todavía están buenas, ellas sí experimentan cambios donde se desintegran, por ejemplo, los ribosomas, pero como hay células gliales, células de la microglia y astrocitos, los cambios en sí morfológicos se van a experimentar, ¿ok? Luego de la isquemia, donde es que se destruye, básicamente. Así que lo que hace es que la microglia se ramifica y se transforma en un estado activo donde la célula, ¿ok? Toma una forma ameboide, como esta que vemos aquí, ¿ok? Que se suele ser edematizada y se acompaña de la producción de sustancias proinflamatorias, citoquinas, quimiosinas y por supuesto de las especies reactivas de oxígeno, o sea, el arroz. Mientras que en el astrocisto los cambios que sufren son graduales y aquí es en las expresiones moleculares y morfología que lo que hacen es proteger las neuronas de la penumbra isquémica. ¿Okay? Así que básicamente después que hay isquemia aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, lo que va a contribuir por supuesto, como se rompe la barrera hematoencefálica, al infiltrado de las células del sistema inmune. Eso incluye leucocitos, monocitos, macrófagos, y a nivel en las lesiones isquémicas se liberan neurotóxicos, ¿ok? Que lo que hacen, y también neutróficos, ¿ok? Tenemos que tienen dos efectos, unos de neuroprotección y otros perjudiciales para el tejido isquémico. Así que básicamente el sistema inmunológico lo resumimos así. Tenemos el núcleo isquémico, ¿ok? Aquí el núcleo isquémico, las neuronas se mueren, hay pérdida de la barrera hematoencefálica, por lo tanto llegan las células del sistema inmune. ¿Para qué? Para, ustedes saben, fagocitar esas células necróticas o estimular su muerte. Porque no sirven, ya no tienen oxígeno, no pueden hacer reacciones. Luego tenemos las células de las penumbras, que es lo que rodea esa zona necrótica, que aquí, aunque las células neurológicas ya experimentan cambios, ¿ok? Pero todavía están buenas. Así que lo que hace es que aunque aumenta la excitotoxicidad,
básicamente las células de la glía lo que hacen es liberar, y las microglías, factores tanto neurotóxicos, ¿ok? Como neuroprotección, para que las células que aún están buenas, ¿ok? Tengan cómo sobrevivir. Y en la periferia, como sea la barrera hematoencefálica, ¿ok? Sigue intacta, hay homeostasis y están buenas las células. Así que el evento isquémico, ¿ok? Tiene, recordemos entonces, una zona que lo rodea y se llama zona de penumbra. Así que, en resumen, eh, el accidente isquémico, ¿ok? Produce déficit de glucosa y oxígeno, por supuesto, que esto inicia el daño, que aumenta la excitotoxicidad y el estrés oxidativo generando disfunción mitocondrial. Esto lleva, por supuesto, a donde hay alteraciones a nivel de las células, generando muerte celular y activación. La muerte celular, recuerden que la célula al morir se libera todo su contenido. Así que este contenido estimula, por supuesto, la activación de las células de la microglía. Y, por supuesto, también estimula la pérdida o la ruptura de la barrera hematoencefálica. ¿Para qué? Para que el sistema inmunológico ingrese y, por supuesto, haga su trabajo en estos casos. ¿Okay? Tenemos entonces una fase de inicio, fase aguda, fase subaguda y un estadio crónico donde se generan células B. ¿Okay? Pero en sí las células del núcleo isquémico ya están muertas, ya no se puede hacer nada por ellas. Pero sí se puede intentar, ¿ok? O se intenta, se busca evitar, mejor dicho, la muerte de las células que están en la penumbra. Y es aquí a donde están los principales centros o a donde se enfocan las medidas terapéuticas también de neuroprotección para evitar la muerte de estas células. Entonces, en resumen, la fisiopatología involucrada en el accidente cerebrovascular isquémico. Lo podemos hacer en 4 fases. Tenemos la fase A, donde hay excitotoxicidad en el ictus isquémico, ¿ok? En el que, por supuesto, recuerden que la excitotoxicidad suele ser medida por el glutamato, así que lo que hay es un exceso de liberación de glutamato, y esto, por supuesto, estimula los receptores sinápticos como extrasinápticos, ¿ok? ¿Qué hace esto? Que envía, por supuesto, estimula, llama al sistema inmune también, pero tenemos luego la vía de señalización de muerte celular, ¿ok? Esto lo que hace es ya decir que hay muerte celular, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que en la muerte celular tenemos las principales vías, que es por apoptosis, por autofagia y por necrosis, ¿ok? Luego tenemos, al haber muerte celular, se rompe la barrera hematoencefálica y se promueve la neuroinflamación, ¿ok? Como se degrada la barrera hematoencefálica, aquí esto permite la entrada, recordemos entonces, básicamente, de las células del sistema inmune y la liberación de quimiosinas y citocinas que contribuyen, por supuesto, a aumentar la ruptura de la barrera hematoencefálica para que lleguen más células del sistema inmune. ¿Quiénes hacen esta ruptura principalmente? Las células de la microglía, que se vuelven de forma ameboide, ¿okay? Porque ellas aumentan su citoplasma, edematizándose, hinchándose, como ustedes lo quieran llamar. Y en una última fase, por supuesto, tenemos el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial, ¿ok? Porque aquí va a haber entonces entrada de calcio a nivel mitocondrial, y esto genera alteraciones en el ciclo de Krebs y, por supuesto, produce depresión también de la producción de ATP. Así que hay depresión de ATP y aumento de las enzimas de las reacciones dependientes de oxígeno, de las ROS. Así que ese sería el resumen, la fisiopatología de lo que ocurre en el evento isquémico cerebral. Ahora, hablemos acerca del evento cerebrovascular, ¿ok? Hemorrágico. En el caso, bien, el accidente cerebrovascular, ¿ok? Hemorrágico, básicamente,
ocurre cuando se rompe un vaso sanguíneo y provoca una hemorragia en el cerebro. ¿Okay? Ese sería el gran resumen. ¿Qué pasa? Tenemos dos tipos. Tenemos el tipo de la hemorragia subaracnoidea aneurismática, ¿ok? Y por malformaciones arteriovenosas. Tipos o en realidad, ¿ok? Causas, vamos a decirlo así. Por cierto, el accidente cerebrovascular hemorrágico es mortal en el 50% de los casos, ¿ok? Y suele suceder porque hay una ruptura espontánea entonces de un vaso cerebral. ¿Qué pasa? Que la hemorragia intracraneal resulta, por supuesto, en la provocación de un hematoma focal que genera edema y que genera compresión del contenido cerebral y un espasmo también de los vasos sanguíneos subyacentes. En general, los principales factores que predisponen de forma frecuente son la edad avanzada y la hipertensión arterial, y por supuesto la presencia de aneurismas y de malformaciones arteriovenosas, pero estas son en realidad anomalías estructurales que también pueden provocar la hemorragia de forma súbita, ¿ok? Así que los pacientes que tienen una hemorragia cerebral suele ser de forma abrupta y casi siempre en estos casos la persona está en actividad. Al inicio el paciente tiene cefalea, vómitos y síntomas focales que dependen, por supuesto, que del vaso afectado. Así que en las situaciones más frecuentes, la hemorragia, por cierto, suele ir hacia los núcleos basales que causan hemiplegia contralateral, ¿ok? Hay flacidez que puede evolucionar a espasticidad y también con el curso de la hemorragia y el edema que se produce, hay presión de las estructuras subyacentes de la sustancia cerebral y por lo tanto un cuadro clínico que va a ser progresivo rápidamente, incluso los pacientes pueden llegar al coma y a la muerte. Así que de alguna forma un accidente cerebrovascular hemorrágico, digamos que suele ser más peligroso que uno isquémico por su rápida evolución y que puede llevar rápidamente a la muerte. Pero ambos, ¿ok? Son importantes dar tratamiento de forma precoz. Entonces, en la hemorragia subaracnoidea aneurismática, ¿ok? Esta se provoca la hemorragia básicamente por la rotura de algún aneurisma cerebral. Así que pasa que la sangre, ¿ok? La hemorragia que es resultante de esto va hacia el espacio subaracnoideo, incluso se extiende más allá de su origen porque está en el espacio subaracnoideo. Puede inundar las cisternas basales, los ventrículos y por supuesto los espacios subaracnoideos raquídeos. ¿Qué es el aneurisma? Recordemos que un aneurisma es básicamente una dilatación o abultamiento, como lo quieran llamar, pero es un punto de debilidad localizada en la pared muscular de una arteria, es debilidad de la pared muscular. Casi todos los aneurismas cerebrales son aneurismas saculares, es decir, son pequeños y se conocen como aneurismas en baya. Suelen presentarse con mayor frecuencia en la circulación anterior o en las bifurcaciones y uniones de los vasos, ¿okay? Sobre todo en el polígono de Willis. Y por lo general son defectos congénitos que surgen a nivel de la media de los vasos afectados. Incluso la alteración, la incidencia es mayor en pacientes con ciertas alteraciones, como por ejemplo la nefropatía poliquística, displasia fibromuscular, coartación de la aorta y malformaciones arteriovenosas del cerebro. Hay otras causas adquiridas, ¿ok? De la aneurisma, como es la aterosclerosis, la hipertensión e incluso infecciones bacterianas. ¿Okay? Así que cuando se rompe el aneurisma cerebral, genera hemorragia subaracnoidea. ¿Ok? Es más probable, sobre todo aquellos aneurismas que miden más de 3 a 5 milímetros. Y por supuesto, pacientes que tengan factores predisponentes como hábito tabáquico, hipertensión y consumo de alcohol. ¿Okay? Parece que son los constituyen las principales amenazas. Estos pacientes tienen una alta tasa de mortalidad y morbilidad, por cierto. Así que básicamente un tercio de las personas solamente se puede recuperar sin mayor discapacidad luego de la ruptura de un aneurisma aórtico.
ejemplo de pacientes que tengan una ruptura de aneurisma aórtico, o mejor dicho, de famosos conocidos, Daenerys Targaryen, nuestra madre de dragones, no mentiras, la actriz. La actriz, si mal no recuerdo, creo que tuvo 2 eventos por 2 aneurismas aórticos rotos. Entonces, estos pacientes que tienen básicamente los signos y síntomas se pueden dividir en 2 fases, ¿ok? Los que se presentan antes de la rotura y sangrado y los que se presentan después del sangrado. Así que casi todos los aneurismas pequeños van a ser asintomáticos, ¿ok? Y se pueden incluso encontrar aneurismas de forma incidental en las autopsias. Pero los pacientes que tienen síntomas suelen tener síntomas de cefaleas atípicas, ¿ok? Que pueden tener una presentación de semanas a meses antes del inicio de la hemorragia, ¿ok? Por lo general esto sugiere que puede existir una pequeña filtración. Estas cefaleas, por cierto, suelen caracterizarse por inicio súbito y a menudo pueden estar acompañadas por náuseas, vómitos, mareos, ¿ok? ¿Qué pasa con el paciente cuando se rompe el aneurisma? ¿Okay? Básicamente el paciente tiene de forma súbita, ¿okay?, cefalea intensa y lo describe como el peor dolor de su vida. ¿Okay? Si la hemorragia es muy intensa, la cefalea por supuesto se puede acompañar con pérdida de conciencia. ¿Okay? Y puede tener el paciente otros signos como irritación meningia, bien sea rigidez de nuca, fotofobia, déficit de nervios craneales, ¿okay?, en especial del segundo par craneal, y incluso en el tercero o cuarto par craneal. Así que el paciente puede tener diplopía y visión borrosa. Déficit motores focales o sensitivos, edema cerebral y aumento de la presión intracraneal. Y por supuesto también puede haber disfunción hipofisiaria, diabetes insípida y hiponatremia. Así que la hipertensión también puede ser un hallazgo frecuente. Y las arritmias cardíacas también son resultados por la liberación de catecolaminas que sucede en estos casos que se desencadenan por la hemorragia subaracnoidea. Así que estos pacientes, ¿cómo lo diagnosticamos? O sospechamos que tienen una hemorragia subaracnoidea aneurismática. Es decir, recuerden que cualquier persona que tenga, ¿okay?, algún síntoma neurológico, bien sea sensitivo, bien sea motor, bien sea a nivel de conciencia, lo que sea, neurológico, tiene un accidente cerebrovascular o una enfermedad cerebrovascular. Si es hemorrágica, si es isquémica, lo vamos a determinar con la anamnesis detallada y el examen físico del paciente y con las pruebas adicionales. Pero recuerden que todo déficit neurológico es un accidente cerebrovascular, ¿okay?, hasta que se demuestre lo contrario. Así que en estos pacientes, ¿cómo diagnosticamos? Por supuesto que con la presentación clínica se le hace una tomografía, función lumbar, si la tomografía es normal, ¿ok?, y se sospecha de hemorragia subaracnoidea, le pueden hacer angiografía, pero lo mejor y más convencional es una angiografía por resonancia magnética. Así que lo mejor para un accidente cerebrovascular hemorrágico es una resonancia magnética. Y se utiliza la TAC helicoidal, por cierto, cuando la resonancia está contraindicada o cuando ya el paciente se le ha hecho la cirugía. Se le engrapan, por cierto. Se llama engrapado aneurismático, donde está la lesión. Así que básicamente que el tratamiento va a depender del déficit neurológico del paciente, hacer una buena diagnóstico y llevarlo a cirugía. ¿Okay? Se utilizan los coil endovasculares, son alternativas también para los quirúrgicos. También el vasospasmo es una complicación, por cierto. El paciente puede desencadenar incluso hidrocefalia. Cosas locas, por aumento de la presión intracraneal. Pero bueno. En cuanto a las malformaciones arteriovenosas, ¿ok? Son básicamente malformaciones complejas de las arterias y vénulas que pueden estar unidas por una o más fístulas. ¿Okay? Esas son las malformaciones, se forma una maraña, como diría. O son redes vasculares conectadas, ¿okay?, que carecen de un lecho capilar entre sí.
Y las pequeñas arterias tienen una capa muscular, por supuesto, que suele ser insuficiente. Así que las malformaciones arteriovenosas, ellas surgen como fallos en el desarrollo de la red capilar en el cerebro embrionario. Así que ellas son de origen congénito. A medida que, por supuesto, crece el niño, la malformación va a adquirir contribuciones arteriales adicionales, lo que crece, ¿ok? De forma esta enredada red de vasos con una pared delgada y que por supuesto puede desviar la sangre directamente a la circulación arterial o a la venosa, de la circulación arterial a la venosa. Generalmente los síntomas se pueden presentar antes de los 40 años y suele afectar a hombres y mujeres por igual. ¿Okay? Así que la ruptura de un vaso por una malformación venosa genera un ictus hemorrágico. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que los efectos eh, hemodinámicos que se ven por las alteraciones arteriovenosas se pueden dividir de dos. Primero, porque la sangre es desviada desde el sistema arterial de alta presión hacia el sistema venoso que es de baja presión. ¿Okay? Y no está la ventaja que ofrece la red capilar donde amortigua el cambio de las presiones. Así que básicamente los conductos venosos en estos casos, ellos están expuestos a alta presión, para los cuales ellos no están diseñados y por supuesto te predisponen la ruptura y la hemorragia. Segundo, que la elevada presión arterial y venosa desvía también la sangre lejos de los tejidos circundantes, lo que genera también alteraciones en la perfusión tisular. ¿Qué tienen clínicamente estos pacientes? El déficit neurológico en estos casos, suele ser progresivo. Al inicio, las principales alteraciones de las manifestaciones que hay por las malformaciones arteriovenosas son hemorragia intracraneal y subaracnoideas también. El paciente puede tener crisis convulsiva, cefalea, déficit neurológico, pero suele ser progresivo, no de instauración súbita. Aquí la cefalea, por supuesto, que puede ser intensa, puede ser pulsátil, incluso algunos mencionan que sienten cómo se sincroniza con el latido cardíaco. Y también el paciente puede tener síntomas visuales como diplopía o hemianopsia, hemiparesia, deterioro mental y por supuesto que también déficit en el lenguaje. ¿Cómo obtenemos el diagnóstico definitivo de esto? Por medio de una angiografía cerebral. ¿Okay? Ese sería el mejor método, pero también se pueden hacer otras imágenes como una TAP o una resonancia, pero el mejor sí va a ser la angiografía. Así que en estos casos, ¿qué se le hace al paciente? Cirugía. Oclusión endovascular, radiocirugía, tratamiento conservador, resección quirúrgica. Todo va a depender de la naturaleza de la malformación y por supuesto de todos los riesgos que puedan conllevar, ¿okay? De las complicaciones que se puedan presentar. Entonces, luego podemos clasificar también el accidente cerebrovascular según su localización. Miren que esto es solamente clasificación. Después hablamos entonces de fisiopatología en general. ¿Okay? En cuanto a la enfermedad cerebrovascular, según el sitio donde se encuentra, ¿okay? Podemos tener entonces que pueda ser intraparenquimatosa. Es decir, el origen de este sangrado aquí va a ser por diferentes causas, por ejemplo, hipertensión, amiloidea, no sé, cualquier otra causa, lo que a ustedes se les ocurra. Lo más común, es el daño arterial crónico que sucede en la hipertensión arterial, lo que se conoce también como hemorragia hipertensiva. ¿Qué pasa? Que el sangrado se asocia a la ruptura de zonas de debilidad de las paredes de pequeñas arterias perforantes, ¿okay? Y estos son conocidos, por cierto, como aneurisma de Charcot-Bouchard. Pero por lo general, estos son sitios típicos de hemorragia encefálica y por hipertensión arterial, y como se ubican a nivel profundo, se puede afectar los núcleos putamen también, los núcleos basales, como el putamen es más común, el tálamo, protuberancia o cerebelo. Pero se produce generalmente por aumento de las presiones y debilidad de la pared. Pero la hemorragia está dentro del parénquima cerebral. Tenemos la hemorragia subaracnoidea, que es el espacio en donde va a estar la sangre en el espacio subaracnoideo. ¿Okay? Es frecuente, por cierto, en el trauma cráneoencefálico.
Pero también puede suceder por, como les mencioné, por los aneurismas aórticos, ¿ok? Así que básicamente en estos casos la hemorragia subaracnoidea es espontánea y no traumática. Así que se va a deber a una ruptura de un aneurisma arterial. Tenemos la hemorragia luego epidural, peridural, que puede ser subdural o epidural. ¿Ok? Básicamente aquí ellas suelen tener un origen traumático. Aquí lo más frecuente que se lesiona es la arteria meningia media y es secundaria a un traumatismo craneoencefálico, ¿okay? Sobre todo de alta energía. O sea, pacientes que tuvieron un accidente de tránsito, por ejemplo, o que resolvieron algún golpe con un objeto contundente con alta energía, fuerza. Aquí hay un efecto de masa y aumenta la presión intracraneal, por supuesto, y desplaza estructura e incluso conlleva a hernias encefálicas. Y tenemos la hemorragia intraventricular que se da dentro de los ventrículos, básicamente. ¿Okay? Entonces, según la localización, recordemos que podemos tener entonces la hemorragia puede ser en el parénquima, en el espacio subaracnoideo, en el espacio subdural o epidural y en el espacio intraventricular. Ahora hablemos un poquito de lo que sucede a nivel fisiopatológico. ¿Okay? El accidente cerebrovascular básicamente entonces conduce a una serie de lesiones cerebrales, bien sea primarias o secundarias. Lo que resulta aquí es el efecto de masa y de interrupción del mecanismo de la sangre que se extravasa, mientras eso a nivel primario, mientras que a nivel secundario se ven los efectos bioquímicos y metabólicos tóxicos que hay en respuesta a los componentes sanguíneos extravasados. ¿Okay? Entonces, en general, tenemos la ruptura, ¿okay?, del vaso sanguíneo, la liberación de los componentes intracerebrales al torrente sanguíneo. ¿Okay? Esto conlleva, primero, varios mecanismos. Tenemos el incremento local por compresión, la formación de coágulos, lo que llama una lesión primaria. Tenemos a una activación de las microglías y las células astrocíticas, lo que conlleva a infiltrado leucocitario. La activación de citocinas y quimiosinas conlleva neuroinflamación. Esto estimula el estrés oxidativo. Tenemos la producción de las reacciones dependientes de oxígeno que estimulan, por supuesto, el estrés oxidativo. Tenemos la disrupción de las células endoteliales, ¿okay?, por todas las citoquinas liberadas, y esto conlleva, por supuesto, una pérdida de la barrera hematoencefálica, ¿okay?, y esto aumenta el edema cerebral. Y tenemos mediaciones de citotoxicidad que también forman parte del edema cerebral. Y la disrupción de las células del endotelio favorece la formación del vasoespasmo cerebral. ¿Okay? Al igual que la neuroinflamación conlleva vasoespasmo cerebral y edema cerebral. ¿Con qué tenemos esto? Una disfunción neurológica. Entonces tenemos dos tipos de eventos, como les mencioné. Tenemos el evento primario, ¿okay?, y tenemos el evento secundario. En el evento primario, cuando la sangre se extravasa al parénquima cerebral, el espacio subaracnoideo, ¿okay?, básicamente aumenta el flujo de forma inmediata, lo que conlleva a esos espacios, por supuesto, a una compresión arterial que resulta en una isquemia intracerebral. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que el hematoma inicial y la expansión de este da como resultado la compresión mecánica de las estructuras que están alrededor del hematoma. ¿Ok? A eso se refiere con lesión primaria. Y luego tenemos la lesión secundaria, donde lo característico es la disrupción de la barrera hematoencefálica y el edema. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente se produce edema periedematoso, intrahematoma y, por supuesto, edema global, que se asocia básicamente en estos casos a los resultados clínicos y causa lesiones más graves. ¿Por qué? Porque los componentes que están en la sangre, ¿ok? Eh, ¿Cuáles son estos que son tóxicos? Estos componentes que tenemos en la sangre. Que me olvide.
Si tenemos trombina, hemoglobina y los productos de degradación provocan el edema cerebral porque interrumpen la barrera hematoencefálica. ¿Okay? Ellos son los que generan la destrucción hematoencefálica y favorecen el edema. El estrés oxidativo, ¿okay? Hay sobreproducción de los radicales libres y principalmente las reacciones especies reactivas de oxígeno del arroz. ¿Okay? Así que esto genera también disfunción mitocondrial y por supuesto alteraciones del sistema antioxidante. Y por supuesto la inflamación, porque es producto principalmente, ¿okay? La inflamación de la degradación de los glóbulos rojos, de la sobreproducción de los radicales libres y de las vías secundarias del endotelio que son responsables de la inflamación después del accidente cerebrovascular. Y por supuesto que también esto conlleva un vasoespasmo, pero el vasoespasmo se genera, es de inicio, digámoslo que así, como que tardío, porque generalmente son después de los 3 días, 7 días, algo así, que alcanza lo máximo. En resumen, para que no nos complique, la rotura del vaso hace que se liberen componentes al torrente sanguíneo que estaban dentro del vaso, que les mencioné. Tenemos diferentes eventos. Tenemos el evento donde tuvimos la parte primaria y la secundaria. En la primaria generamos compresión y en la secundaria alteraciones bioquímicas, metabólicas, ¿okay? Que conllevan activación del sistema inmune que generan inflamación, ¿okay? Porque se liberan citoquinas proinflamatorias y estimulan por supuesto la destrucción de los tejidos que están cerca. Generan estrés oxidativo y esto conlleva en general a estimular el vasoespasmo. Y tenemos la disrupción y citotoxicidad de la barrera hematoencefálica generando también edema cerebral. ¿Qué pasa? ¿Por qué el vasoespasmo? Porque yo necesito mantener el resto de las estructuras a las que sí les está llegando sangre y por eso lo que está cercano al nivel de la lesión se genera el vasoespasmo. ¿Sí? Porque si yo sigo dejando que se pierda sangre donde está roto, básicamente no tengo suficiente para el resto de los tejidos, así que lo que se busca es generar un vasoespasmo a nivel, recuerden, del vaso sanguíneo, pero a nivel del tejido cerebral hay edema. ¿Okay? El coágulo que se forma actúa como una lesión ocupante de espacio, comprimiendo el resto de las estructuras que están cercanas, incluso de vasos sanguíneos. Entonces podemos tener un paciente que es como simulara, básicamente que tuviera también una enfermedad isquémica, porque esta obstrucción de los vasos sanguíneos que están cercanos genera isquemia en el resto de las células que están cercanas, células nerviosas. Así que esto es lo que me genera la disfunción también neurológica y contribuye al déficit neurológico. Entonces, ¿qué clínica, diagnóstico y tratamiento tiene la enfermedad cerebrovascular en general? ¿Okay? Básicamente va a estar determinada por qué? Por la arteria afectada, ¿okay? Por la causa, si fue una isquemia o si es una hemorragia. Generalmente los síntomas suelen ser de inicio repentino y focales y al inicio suelen ser se presentan de un solo lado. ¿Okay? Así que habitualmente los pacientes tienen parálisis facial central, parestesia, paresia, disartria, amaurosis fugaz, ¿okay? O hemianopsias, afasia, ataxia. ¿Okay? Y en los casos del accidente isquémico transitorio, los síntomas se resuelven de manera rápida y espontánea, así en minutos. Así que aquí les traigo el cuadrito de los signos y síntomas del ictus según la arteria cerebral afectada. ¿Okay? Si la arteria cerebral, que les voy a mencionar, es la anterior, la cerebral anterior, básicamente hay un infarto en la cara medial del lóbulo frontal y la lesión distal a la arteria comunicante. Así que el infarto frontal es bilateral y el flujo en la otra arteria cerebral anterior es inadecuado. ¿Qué tiene el parálisis? El parálisis, el paciente. Parálisis del pie o de la pierna contralateral, ¿okay? Alteraciones de la marcha, paresia de brazo contralateral, pérdida sensitiva contralateral, por supuesto. Sobre todo a nivel de dedos, pies y piernas, problemas para tomar decisiones o realizar actos voluntarios, falta de espontaneidad, distracción fácil, pensamiento lento, afasia y que va a depender sobre todo del hemisferio afectado, si es derecho o izquierdo.
puede tener incontinencia urinaria, trastornos cognitivos y por supuesto que también afectivos. ¿Okay? A diferencia de un paciente que tenga alterado la arteria basilar o vertebral, donde suele tener entonces afectación del cerebelo y del tronco encefálico, y aquí las principales alteraciones son visuales como diplopía, distaxia y por supuesto vértigo, disfagia y disfonía. ¿Cómo diagnosticamos a los pacientes entonces que tienen una enfermedad cerebrovascular? Por supuesto con la anamnesis completa. Nos llegan a la urgencia, el paciente refiere o alguien refiere que tuvo pérdida de la conciencia, que no siente el brazo, no mueve un brazo, o tiene hormigueo el paciente, o tiene que tiene parálisis facial, ¿okay? Algún síntoma neurológico. ¿Qué hacemos nosotros? Preguntar hace cuánto iniciaron los síntomas. ¿Okay? Tenemos que ver la ventana para iniciar el tratamiento. ¿Cuáles fueron las principales manifestaciones? ¿Tuvo antes síntomas de iniciar dolor de cabeza, pérdidas transitorias o afectación transitoria del sistema neurológico? ¿Okay? Determinar los factores de riesgo que pueda tener el paciente. Pero lo importante es iniciar, por supuesto, la exploración neurológica, hacer el examen físico al paciente y pedirles la imagen. ¿Okay? Las tomografías axiales computarizadas al inicio no siempre tienen la imagen, sobre todo en los isquémicos, a diferencia de las resonancias. Pero en algunos casos hacemos una arteriografía convencional, sobre todo a nivel de los isquémicos. Entonces, realizamos la amnesia del paciente, la exploración neurológica y los exámenes complementarios. Por supuesto que se incluyen laboratorio y exámenes de imagen, bien sea una TAC, resonancia o una angiografía convencional. ¿Okay? Que es la idea de iniciar el tratamiento de forma oportuna. Y lo primero son las medidas de neuroprotección. Si el paciente está hipertenso, no debemos de bajar de forma brusca la presión arterial, ¿ok? Debemos mantenerlo con esas presiones altas, pero no tan excesivas, por supuesto. Pero son medidas de neuroprotección. Porque si la bajamos bruscamente, generamos más daño al paciente. Si es la causa es isquémica, la administración de trombolíticos, trombectomía, ¿ok? Si la causa es hemorrágica, por cirugía, por supuesto, para reparar el aneurisma o la malformación que tenga el paciente. Y por supuesto, las medidas enfocadas a la rehabilitación precoz del paciente y a la profilaxis para evitar nuevos eventos. ¿Ok? Eso sería las bases en general del tratamiento. Entonces, bien, esta fue nuestra última clase de neurológico. ¿Ok? Comentarles que entonces nos veremos el día 2 para la prueba. Recuerden que ese día voy a estar recibiendo los talleres, los que los deben. Además, les dejé, por cierto, tienen una carpeta que se llama lecturas complementarias para que lo lean, por supuesto. De los que están en inglés, no les voy a preguntar, se lo dejé por si ustedes quieren, por supuesto, leerlo. Pero referente a los otros temas que sí están en español, probablemente salgan alguna pregunta porque está relacionado con los temas que hemos visto de neurología. ¿Okay? Entonces no va a ser directamente la pregunta, pero sí tienen relaciones, solamente para ampliar sus conocimientos referentes a los temas que hemos visto durante este módulo. Así que bueno, les deseo que tengan un feliz día y nos veremos próximamente entonces para la prueba. Cualquier duda o consulta que tengan, me escriben al correo institucional. Chao.